Pues muy buenos días y bienvenidos a esta sesión, a esta primera sesión del primer encuentro virtual de comprometidos con la educación, aquí desde la sede del Instituto Cervantes de Madrid. Y en primer lugar, quería pediros disculpas a todos los que nos estáis viendo desde casa por estos minutillos de retraso, eh, porque, al parecer ha habido algunos duendecillos por aquí que nos han jugado una mala pasada a nivel técnico, pero no pasa nada porque lo hemos solucionado. Entonces, para ello hemos creado una nueva URL, un nuevo enlace que os estamos tratando de hacer llegar lo antes posible para que nos podáis ver, aunque esta introducción muchos de vosotros seguramente la veáis después en diferido. En cualquier caso, lo importante es todo lo que se nos avecina en esta interesantísima jornada que tenemos por delante, como digo, el primer encuentro virtual de comprometidos con la educación, que organiza el periódico Magisterio, principal cabecera de Siena Educación, y que, como muchos de vosotros sabéis y otros probablemente sea la primera vez que conozcáis este suplemento, es un suplemento especial del periódico, el Comprometidos con la Educación, que saldrá publicado en enero, a la vuelta de las vacaciones navideñas. La jornada de hoy, sobre todo lo principal es que vamos a conocer el recorrido y las expectativas de algunas de las instituciones que han sido invitadas a esta sesión a través de sus portavoces, donde vamos a conocer las principales líneas de actuación, los beneficiarios de sus programas, y en la que vamos a reflexionar sobre la situación que atraviesa la educación precisamente ahora con la pandemia y todo lo que nos ha ocasionado el coronavirus, la COVID-19. Y para ello vamos a ver diferentes ámbitos, diferentes aristas comprometidos con la educación desde el punto de vista del sector financiero y las fundaciones bancarias que nos van a contar sus proyectos. También vamos a estar comprometidos con la tecnología, con la salud. Y finalmente acabaremos con una última reflexión sobre tiempo de transformación. Y dado que nos hemos comido bastantes minutos, a pesar de que este es forma parte de este primer bloque, quiero contaros muy brevemente la mecánica antes de dar paso ya a los protagonistas de la sesión de hoy, y es que podéis participar, tenéis a vuestra disposición el propio chat del canal donde podéis empezar a plantear vuestras preguntas y vuestros comentarios, y a lo largo de las sesiones nosotros os iremos mencionando e iremos citando algunas de ellas. Estoy convencido de que serán muchas y no habrá cabida para todas, pero os invito a participar. Igual que el hashtag que tenéis a vuestra disposición, comprometidosedu, y que en Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales estamos presentes como periódico Magisterio. Así que, para no quitar más minutos, después de esta pequeña incidencia que nos han ocasionado esos duendes, yo quiero dar paso a José María de Moya, director general de Siena Educación, que nos va a presentar junto al periodista Javier Peris el Anuario de la Educación 2021 y también algunas cuestiones de Latinoamérica que prefiero que nos lo cuenten ellos en primera persona. José María, buenos días. Muy buenos días, Borja. Muchísimas gracias. Y gracias también por el esfuerzo que habéis hecho por solucionar esos problemas técnicos del principio. Muy buenos días aquí en España y buenas madrugadas todavía en Latinoamérica. Sé que os habéis registrado muchos colegas latinoamericanos para estas jornadas. Bueno, yo simplemente, para no alargar la introducción, quería incidir en lo que ha dicho Borja. Con esta jornada virtual, lo único que queremos es que sirva de aperitivo para el esperado, el ansiado suplemento monográfico, que ya es una referencia, comprometidos con la educación, que publicaremos en el mes de enero, el 20 de enero, y que recogerá las principales iniciativas que el tercer sector, fundaciones, departamentos de responsabilidad social corporativa de las grandes compañías hacen por la educación. Veréis, nosotros desde el periódico Magisterio forma parte de nuestra seña de identidad, de nuestra línea editorial, el entender que la educación tiene que abrirse a todo el mundo, es decir, todo suma. Me comentaban ayer que había algún comentario en redes sociales sobre dónde están los profesores en esta jornada. Los profesores están siempre en Magisterio, ocupan muchas páginas de Magisterio. Hace pocas semanas organizamos un evento sobre educación y tecnología, BIMET, en el que participaron activamente más de 20.000 docentes de España y Latinoamérica.
en esta ocasión no, en esta ocasión queremos dar voz, queremos abrir la ventana a todo lo que se está haciendo por la educación desde sectores ajenos a la educación, porque creemos que hay que invitar a todo el mundo y que no hay que apagar ninguna luz, en fin, aunque sea distinta a la nuestra. Como apaguemos luces distintas a la nuestra, nos quedaremos en penumbra al final. Ya ha explicado Borja cuál es la mecánica del evento, de la jornada, con lo cual no me voy a repetir, y simplemente quiero anunciar que exactamente tenemos aquí, lo puedo enseñar, calentito, el anuario de la educación que acabamos bueno, lo acabo de ver ahora mismo, estoy como niño con zapatos nuevos, que distribuiremos también, igual que el Comprometidos con la Educación, distribuiremos masivamente tanto en España como en Latinoamérica en formato electrónico y que no tiene desperdicio. Y en concreto hemos dedicado, y por eso este acto simbólico hemos querido lanzarlo desde el Instituto Cervantes, cuna del castellano, incluye el anuario un especial Latinoamérica, y ya tengo aquí en pantalla a Javier Peris, que es el artífice de ese especial y que nos va a contar muy brevemente, Javier, porque vamos con un poquito de retraso, ¿qué cuentas en ese especial Latinoamérica del anuario? Javier. Buenos días y saludos. Lamentablemente no hemos podido escuchar las cosas que tenía previstas contarnos Javier. Su conexión estaba siendo inestable. No pasa nada, trataremos de encontrar otra ocasión, otro momento, otra manera de contar todas estas cuestiones. Os invito a que nos sigáis a través de la página web de la publicación, magisnet.com, y ahí seguramente hablaremos de todo ello. Se nos sigue colando por ahí, Javier. Aprovechando que vamos además con retraso, lo más importante es que os quedéis con la idea de que vamos a publicar ese anuario de la educación. Vamos a publicar ese anuario de la educación el año que viene, después de las fiestas navideñas, y haremos todos los esfuerzos por haceros llegar y porque seáis conscientes de todo el trabajo que el equipo de Magisterio ha hecho para editar y publicar ese anuario. Bueno, seguimos con la sesión que tenemos previsto a continuación, que tiene que ver con comprometidos con una reflexión que queremos hacer en torno al sector financiero, ámbito tan importante ahora también en la educación, como decía al principio, sobre todo con la situación de pandemia que estamos viviendo. Como no quiero robar más minutos y estamos todos aquí ansiosos por escucharles, yo voy a dar paso a mi compañero Diego Francés, el redactor jefe del periódico Magisterio, que va a moderar y liderar esta mesa redonda. Así que, Diego, cuando quieras, adelante, es tu turno. Muchas gracias, buenos días a todos, bienvenidos a esta, ya sí, la primera sesión de la jornada de Comprometidos con la Educación, que, como ya han anunciado mis compañeros con anterioridad, está dedicada a la responsabilidad social en el sector financiero, entendido en sentido amplio, puesto que entre los intervinientes que a continuación presentaré, pues hay dos entidades financieras o dos fundaciones pertenecientes a entidades financieras, como son la Caixa y la Fundación Bankia, pero también está la consultora Pricewaterhouse y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El objetivo de este coloquio es abordar desde la perspectiva de cada una de estas organizaciones los retos que se nos presentan en el ámbito educativo tras la pandemia del COVID-19. Digo tras, aunque todavía, como todo el mundo sabe, estamos inmersos en ella. Sin embargo, debemos adelantarnos ya con una perspectiva educativa a cómo vamos a afrontar desde el sector empresarial, desde el sector bancario, el sector financiero y desde el sector de los medios de comunicación que yo represento, la educación después de la pandemia. Es verdad que de alguna manera hemos tratado durante estos últimos meses de solventar algunos de los problemas inmediatos que nos ha generado la pandemia, como es el caso de la brecha digital. No siempre lo hemos conseguido, pero también es cierto que ha habido otras ocasiones en las cuales no hemos conseguido que
un porcentaje considerable de alumnos superase esa situación, esa brecha tecnológica, esa brecha social, y de alguna manera podemos decir que estamos inmersos, aunque algunas autoridades educativas lo han negado, en una crisis educativa, en una crisis social. Todas estas organizaciones que he mencionado antes, que participan en este coloquio, desarrollan una amplia actividad en el sector educativo, aunque no sea la finalidad primordial de ellas, directa o indirectamente, bien sea a través de becas u otros productos financieros, lógicamente esa es su actividad, en el caso de las fundaciones bancarias, como por medio de una serie de planes y proyectos en las distintas etapas del sistema educativo que cada uno de los invitados nos explicarán a continuación. No disponemos de tiempo para ser exhaustivos en ello, pero sí hemos destacado, o ellos han destacado, algunos de los aspectos que nos parecían más relevantes y más interesantes para nuestra audiencia esta mañana. Más allá de los proyectos concretos de cada organización, por ejemplo, Bankia en el sector de la formación profesional dual, Educaixa, a través de su iniciativa de evidencias educativas y muchas otras, la CNMV con el programa Finanzas para Todos, junto con el Banco de España, o Price sobre cómo educar y por qué educar en economía familiar y empresarial, donde también tiene un informe muy interesante que ahora Michele, uno de los participantes, nos desgranará. Me gustaría que a lo largo del coloquio pudiésemos abordar también cuestiones que me parecen de mucho interés en este momento, como son, en primer lugar, pues las estrategias que vamos a seguir en España para mejorar la posición en el ámbito de la educación financiera, por ejemplo, donde el 15% de los alumnos de 15 a 16 años, los alumnos que son evaluados en el informe PISA de la OCDE, no alcanza el rendimiento básico en esta competencia a esa edad. Por lo tanto, bueno, será un tema de los que podamos abordar a lo largo de la conversación. Otro de los temas es que, según todos los indicadores, en nuestro país existe una preocupante brecha de género en el ámbito de los estudios de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, las denominadas STEM, y cómo acabar con los estereotipos de género en este ámbito, que es el principal problema que se nos presenta ahí, y promover vocaciones científicas entre las chicas. Un tercer asunto es el de la fractura entre el mundo académico y el profesional o laboral. Todos los informes nos indican, nos muestran la falta de adecuación de talento a los puestos que demandan las empresas. Cómo adecuar los perfiles académicos a los requerimientos del mercado laboral y mejorar nuestras tasas de empleo y de satisfacción profesional. ¿Qué papel juega en ello la promoción de los estudios de formación profesional y especialmente el modelo dual? ¿Cómo mejorar la colaboración pública-privada en este aspecto? En fin. Después también me gustaría que abordásemos el tema de la cultura emprendedora, donde las empresas y fundaciones tienen un papel fundamental de nuestros jóvenes. ¿Qué podemos hacer para fomentar este espíritu de nuestros alumnos desde las edades más tempranas? Y en relación con todo lo anterior, y termino para dar paso ya a los ponentes, asistimos desde hace años a una fuga de talento hacia el extranjero. Por una parte hay que promover la alfabetización científica entre los escolares y junto a ello promover la práctica investigadora. Tan importante se está demostrando ahora en el tema de las vacunas, el tema del COVID. Y la financiación de la ciencia, donde efectivamente también fundaciones y organizaciones pues tenéis un papel fundamental. ¿Cómo hacerlo desde vuestras instituciones y desde la sociedad en general? Sería otra de las preguntas que me gustaría que respondiésemos a continuación. Para ello, pues contamos, como os adelantaba hace un momento, con 4 ponentes que representan a estas 4 organizaciones que mencionaba. Por una parte, Miguel Sánchez, responsable de comunicación de Fundación Bankia. Bienvenido, Miguel, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Rocío Moreno, coordinadora del área de educación, buenos días, de Fundación Bancaria La Caixa. Michele Menzini. Buenos días, muchas gracias. Menzini, responsable pues, del área corporativa y la responsabilidad corporativa de la Fundación PricewaterhouseCoopers. Y por último, María Eugenia Cadenas, a mi izquierda, que es la coordinadora del Departamento de Educación Financiera de la CNMV. Buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días. Como sabéis, la CNMV, pues, para el público que no sea de España, es un organismo supervisor de los mercados de valores, dependiente o adscrito, si no me equivoco, a la Secretaría de Estado de Economía. Exacto. Del Ministerio de Economía.
Muy bien, pues si os parece, comenzamos ya, quizá por el orden en el que os hemos presentado. En primer lugar, Miguel, por parte de la Fundación Bankia. En una primera intervención, pues abordaremos un poco los proyectos en 5 minutos, digamos, dado que vamos un poquito justos de tiempo, que cada una de vuestras organizaciones trabaja, ¿no?, en este ámbito que hemos descrito, y a continuación, pues inmediatamente iniciamos el coloquio entre todos nosotros. Miguel. Yo creo que la presencia de nosotros o de las instituciones que representamos en este debate es sin duda la prueba más evidente del compromiso que mantiene una parte de la sociedad española o el tejido empresarial, instituciones públicas, con el impulso de la educación y con el impulso de la responsabilidad social corporativa. De algún modo, todos somos conscientes de la importancia que tiene la educación en la construcción de nuestro futuro. Para explicar un poco qué hacemos desde Fundación Bankia, quizá nos tendríamos que remontar unos añitos atrás, a 2013, cuando Bankia emprende el camino de 2 apuestas fundamentales, el camino de la apuesta por la educación. A través de 2 vías se empieza a trabajar ahí, a través de la educación financiera y a través del impulso de la educación, de la formación profesional. Se empieza a trabajar, digo, porque ambas apuestas se concretan un poco después. Fundación Bankia por la Formación Dual es constituida en el año 2016. Es ahí, podríamos decir, que es el resultado de esos 3 años de aprendizaje en los que Bankia ve claramente que la sociedad española necesita una apuesta por la formación profesional. A nosotros nos gusta decir que la sociedad española, al menos el tejido laboral, es la imagen de un reloj de arena. Hay una amplia capa superior con muchos profesionales sobrecualificados, hay una base con muchos jóvenes que no tienen cualificación ninguna y hay una necesidad evidente de técnicos de grado medio. Es ahí donde decidimos actuar, puesto que vemos que es necesario y que ya hay muchas otras organizaciones trabajando en los otros 2 polos. Por tanto, se constituye la Fundación y se establecen 4 líneas de actuación. Una es la promoción de la formación profesional, el apoyo a centros educativos, a docentes, a cualquiera que quiera impulsar la formación profesional y que quiera prestigiarla. Otra es la difusión de esa formación profesional, porque muchas veces es a través de la difusión como tenemos que hacer frente a viejos prejuicios que todavía arrastramos. Otro sería la orientación, que sin duda va a salir en este debate. En la hora que vamos a conversar de educación, la orientación va a ser clave. Y un cuarto punto sería la investigación. ¿Por qué apostamos también por la investigación? Porque creemos verdaderamente que cualquier decisión tiene que tener una base sobre la que tomarse. Por tanto, investigamos ciertos campos, ciertos sectores en los que creemos que hay falta de modelos, de cifras, de modelos comparables, para que haya más información, para que haya más riqueza, para que haya más conocimiento, para tener una fotografía global. No quiero extenderme tampoco mucho, porque tenemos, como has dicho, 5 minutos, entonces voy a dar un par de pinceladas sobre 2 líneas. La primera sobre la promoción de la formación profesional. Ahí nuestro proyecto de estrella, sin duda, es la convocatoria de ayudas Dualiza. Es una convocatoria para proyectos de centros públicos que acudan en colaboración con entidades privadas, con empresas, con universidades. Eso tiene una justificación muy básica, que es fomentar, es actuar de semilla para que no solo se desarrolle el proyecto, sino para que se cree esa interrelación entre centro y entre empresa. Son 2 realidades que avanzan en paralelo, pero que muchas veces necesitándose se desconocen. A través de ese proyecto, de esa convocatoria, hemos ayudado ya a más de 100 centros educativos a que desarrollen sus proyectos. Luego, lo calificaría o lo clasificaría en investigación, un proyecto que hemos sacado adelante hace relativamente poco, hace un par de semanas hacíamos la presentación, que es el Observatorio de la FP. Cuando entramos a funcionar, cuando pusimos en marcha la Fundación, una primera demanda que nos encontramos por parte de la mayor parte de los actores en el mundo educativo, en el mundo de la FP, era esa falta de datos. Si querías encontrar algún dato sobre formación profesional de empleo, tenías que ir a una página de empleo. Si querías encontrar algún dato de formación profesional inicial, tenías que ir a una página de educación. Dependiendo de la comunidad educativa, tenías que ir a un sitio, tenías que ir a otro. Lo que hemos hecho es lo que nos pedían, unificarlo todo. Lo hemos hecho escuchando a la comunidad educativa y es a ella a la que le hemos ofrecido esa plataforma, observatoriofp.com. Por tanto, serían 2 pinceladas fundamentales, luego el resto seguro que van surgiendo, pero como presentación yo creo que puede servir. Muchas gracias, Miguel. Sí, yo creo que más adelante habrá ocasión de desarrollar los temas y también de abordar, que quizá no se ha explicitado aquí en la introducción, el tema de la orientación a los alumnos y qué está pasando para que sigamos con unas tasas elevadas, lo cual está muy bien, de alumnos que van a los estudios superiores a
a los grados universitarios, pero tenemos tasas más bajas de alumnos que van a FP, y en concreto a FP de grado medio. Pues Rocío Moreno, a continuación, desde el área de educación de La Caixa, puedes exponer un poco los proyectos de tu organización. Pues muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias a la organización por invitarme a estar presente en este encuentro. Y si me lo permitís, a mí me gustaría comenzar compartiendo con vosotros una reflexión o una idea. Nosotros, Fundación Bancaria de La Caixa, no nos identificamos como un financiador, no somos meros financiadores, tampoco nos identificamos o nos sentimos cómodos pensando que somos responsabilidad social corporativa. Nos gusta ir un poco más allá o si me permitís, considerarnos un motor. Nos consideramos o queremos describirnos como un motor de cambio, un motor de transformación y de mejora social. Y, por supuesto, esto pues, no lo podemos hacer solos, esto sería imposible, y lo hacemos de la mano y acompañados de cientos de entidades distribuidas por todo el territorio y, además, con una red de miles de voluntarios que hacen posible que nuestra intervención y, por tanto, este compromiso que hoy nos ha unido y hace que estemos sentados en esta mesa, pues se haga realidad. Si tuviera que definir o identificar cuáles son las líneas de trabajo que tenemos, la verdad es que no cabrían en 5 minutos tanto compromiso social y tanta actividad que tenemos, pero por poner un poquito de orden y explicaros, diría que ¿cómo lo hacemos? Pues ponemos foco en aquellos programas con mayor impacto transformador. Es decir, en aquellos programas que nos ayuden a combatir la pobreza y la exclusión social, programas que nos ayuden a favorecer la inserción laboral y el acceso a la vivienda y, en definitiva, todos aquellos programas que contribuyan a una mejora de igualdad de oportunidades, sobre todo en aquellos que menos tienen, en este sentido que son más vulnerables. Además, nuestra actividad se centra en otros ámbitos fundamentales para promover el progreso, como os estaba comentando, y la igualdad de oportunidades, la investigación biomédica, la innovación. Y por si esto no fuera poco, acercamos el conocimiento a la sociedad a través de la cultura y de la ciencia. Yo estoy convencida que muchos de los que nos están escuchando han tenido oportunidad de conocer alguna de nuestras exposiciones, conferencias, conciertos, talleres escolares o familiares que llevamos a cabo en nuestra red de Caixa Forum o en Cosmo Caixa. Y además lanzamos proyectos educativos, tenemos una línea de formación de excelencia y luego tenemos lo que a mí me gusta decir es nuestra propuesta educativa core, que es un poco lo que nos ha reunido hoy. Y por poner un poco ejemplos, Educaixa, que es el área al que yo pertenezco, es un programa que ofrece una serie de recursos a toda la comunidad educativa en el territorio español y en Latinoamérica, que se centra en 3 ejes fundamentales. El primero de ellos es programas de distintos ámbitos y distintas temáticas que buscan el desarrollo de las competencias básicas: ciencia, tecnología, pensamiento crítico, pensamiento lógico-matemático, emprendeduría social, etc. Y luego hemos construido, de la mano de entidades colaboradoras con prestigio internacional, una propuesta formativa, porque para nosotros nuestra aventura no tendría ningún sentido si no la hiciéramos de la mano de la comunidad docente, del profesorado. Hemos construido una formación de calidad con entidades como el MIT o la Universidad de Harvard, y el año que viene estamos pensando lanzar una propuesta de acompañamiento a los docentes de la mano de otra entidad de prestigio. Además de esto que os estamos contando y que tú has mencionado al inicio, la búsqueda del rigor y de la evidencia. Queremos asentar las bases de la cultura de la evaluación dentro del colectivo docente, porque es realmente difícil ayudarles a que interioricen que tienen que basar la observación y la práctica del aula en la evidencia, en la búsqueda de una evidencia que haga tangible que realmente estamos mejorando y contribuyendo. No me gustaría dejar de mencionar, además de Educaixa, al programa de becas. Nuestro programa es un programa, no me atrevería a decir estrella, como ha dicho el compañero, pero sí es un programa muy valorado no solo por la cuantía económica, sino por los procesos tan rigurosos de acceso y de selección.
y además por el modelo de acompañamiento. La Asociación de Becarios de la Caixa es una referencia académica y profesional en España y en otros países. Tenemos el programa Caixa Pro Infancia, que es un programa de intervención socioeducativa con familias vulnerables. Lo llevamos a cabo de la mano de 400 entidades que trabajan de forma directa con un plan de trabajo personalizado con las familias para permitirles acceso a servicios básicos que de otra manera sería imposible o muy difícil que tuvieran. Y por último, para no alargarme mucho, el proyecto Profuturo. Profuturo es una iniciativa que lanzamos en el 2016 junto con Fundación Telefónica. Es una propuesta, es un programa de educación digital en países desfavorecidos, donde lo que pretendemos es conseguir que esos docentes mejoren sus competencias digitales y empiecen a apropiarse de la tecnología para que podamos disminuir la brecha digital. Muchas gracias. A ti. Antes de continuar y dar paso a Miquele y a María Eugenia, quisiera, ya que has mencionado todo el volumen de, es que son muchas fundación, cosas, no solo de proyectos, sino de fundaciones con las que trabajáis, quería dar algunos datos, aunque son de 2016, creo que más o menos pueden reflejar un poco cómo es el sector. Las fundaciones españolas atienden anualmente a más de 1 millón de alumnos y a casi 660.000 docentes, según datos de la Asociación Española de Fundaciones. Estamos hablando de un volumen muy importante. En fin, las iniciativas en materia de educación de las fundaciones alcanzan más de 1 millón de alumnos, casi 60.000 docentes, como he dicho, 280.000 familias, 6.000 centros de enseñanza. El tramo de edad más atendido es el de 15 a 18 años y el menos atendido de 0 a 3. Lo digo para que lo tengamos en cuenta también. Luego el 79% de las actividades se dedican a los alumnos, un 10% a los docentes, lo cual llama un poquito la atención, 11% a centros y familias. Bueno, y pues ya digo, doy la palabra a continuación a Miquele por parte de la consultora Price, que también, pues bueno, participáis en el sector de la educación contribuyendo a vuestra posición. Especialmente, me comentabas, desde el ámbito de la formación en cultura empresarial, etcétera. Sí, muchísimas gracias, de verdad. Para nosotros es un placer poder compartir una mesa tan importante con el tema de educación, además con unos compañeros que tienen unos programas tan estupendos, que son toda una referencia por lo que se está logrando y seguro son un ejemplo de estar comprometido con la educación. Desde nuestro punto de vista, es verdad, nosotros no somos una entidad financiera, sí que hacemos servicios a empresas de este sector, pero me gustaría compartir una visión quizás más generalista, apoyada claramente uno de nuestros compromisos. Nosotros, como PricewaterhouseCoopers, nosotros lo que queremos aportar son nuestras capacidades para fortalecer lo que llamamos el ecosistema social. Y claramente el ecosistema social, en sentido amplio, integra una componente clave, es la educación. La educación es el cimiento, el pilar para fortalecer una sociedad más próspera y es la base de punto de partida. Para hacerlo, en estas capacidades nosotros dedicamos parte de nuestros recursos también para elaborar informes y estudios que pueden dar una visión y aportar ideas que esperamos que pueden llevar el debate y resolver los grandes retos que tenemos por delante. Y en estos estudios me gustaría apoyarnos, ya que en los últimos años hemos elaborado varios informes sobre el tema de la educación y me gustaría empezar con una visión de un informe que hemos elaborado conjuntamente con Fundación Ceres. Fundación Ceres es una fundación que aúna las empresas para promover el compromiso social de las empresas. Un estudio que hemos elaborado con la idea de estudiar cómo las empresas pueden contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero específicamente al objetivo 4, cómo promover una educación de calidad. Yo creo que en el marco de este estudio, que hemos podido hacer una encuesta, focus con distintas empresas, hemos captado varios índices de este sector y cómo las empresas pueden contribuir. Yo creo que es muy interesante para el debate que vamos a tener al día de hoy. Hemos encuestado a las empresas y es interesante como todas ellas coinciden, ¿no? Que el 96% que tiene un rol fundamental en promover lo de S4, ¿no? La educación de calidad. Pero a la hora de evaluarse de cómo pueden conseguirlo, se han dado un aprobado justo, o sea que sobre 10 se dieron una nota de 5.3. O sea que nos queda mucho recorrido para seguir fortaleciendo y ver el impacto que podemos lograr en el mundo de la educación.
¿Y dónde pensamos que puede ejecutarse este impacto? Aquí vemos 4 palancas básicas, que yo creo que desde ahí luego podremos debatir. En cada uno de estos grandes contenedores vemos qué acciones se pueden hacer. La primera de todo, claramente, es la formación. Las empresas tienen un rol fundamental en formar cualquier individuo, cualquier profesional que forma parte de ella. Al final compartimos más de 40 años de nuestra vida, ¿no? Trabajando en las empresas, y las empresas tienen casi de verdad una responsabilidad para poder formarnos, y formarnos no solamente en estas competencias quizás más técnicas, ¿no? También formarnos como ciudadanos, formarnos como que podamos adquirir aquellas competencias tan fundamentales para hacer frente a los grandes retos que tenemos por delante, ¿no? Todas estas competencias que luego podremos más ver en detalle cómo se pueden también trabajar desde antes del mundo laboral. El segundo gran elemento, la segunda palanca para nosotros, y aquí es un elemento clave del debate, es cómo ayudar en este gap que puede verse casi una paradoja, ¿no? de entre el mundo de las empresas, el mundo educativo, porque si hablamos con las empresas, nosotros tenemos una encuesta a los CEOs a nivel global y ven que el gran reto, uno de los principales retos en la sociedad, es encontrar el talento que tenga las competencias necesarias para hacer frente al mercado laboral. Y del otro lado tenemos jóvenes que todavía llevan una dificultad, ¿no?, a la entrada en el mundo laboral. ¿Y por qué hay que crear estos puentes para asegurar que las competencias en las cuales nos estamos formando son también esa competencia que luego en el mercado laboral nos permiten desenvolvernos con eficacia? Y ahí es fundamental crear estos puentes de diálogo, y creo que desde ahí una iniciativa como estas, de crear un diálogo entre el mundo de educación y el mundo de las empresas, son tan necesarias. Para facilitar este diálogo, me lleva un poco a la tercera palanca, que es uno de los elementos que a veces con las empresas podemos ayudar a favorecer este diálogo en el mundo de educación a través de nuestro compromiso social. Lo que acaba de comentar Rocío es un ejemplo clarísimo, ¿no?, de todo y estos grandes programas que entran en el mundo de educación, o con lo que comentabas antes, también el mundo de la formación profesional. Esos son elementos claves. Yo creo que hay programas fantásticos, y vosotros podéis comentar algunos en el detalle de la educación financiera, ¿no?, de cuánto se ha avanzado en el CNMV también, con Finanzas para Todos, pero cuántos programas a través, por ejemplo, de los voluntarios, cuántos de nuestros profesionales, ¿no?, nos piden poder ir a los coles a clarificar un poco cuáles son los retos del mundo empresarial. Nosotros tenemos muchos programas en ese sentido. Tenemos una colaboración de más de una década, por ejemplo, con una fundación referente como Junior Achievement, que justamente nace con esta misión, ¿no?, de acercar el puente entre lo que es el mundo empresarial y el mundo de la educación. Y creo que sobre todo, además, es un puente muy enriquecedor para todos. Todos los que participan en estos programas siempre se ven muy enriquecidos, porque es muchas competencias cuando se acerca, vuelve al mundo de educación, incluso en entornos más difíciles, y esto aporta muchísimo. Y por último, la cuarta palanca, no menos importante, de hecho creo que quizás es el punto base de todo, es un planteamiento estratégico de la empresa junto con los actores más relevantes. Hablaba antes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es un ejemplo claro de tenemos que encontrar un lenguaje común entre administraciones públicas, el mundo educativo, las empresas, y en este lenguaje común crear alianzas claves con el mundo de la universidad, establecer cátedras, ver cuáles son los elementos clave también en políticas públicas que pueden promover, favorecer, al final, que tengamos entre todo una educación más eficaz, mejor para los individuos. Y ahora lo comentaste al principio, yo creo que con los grandes retos que tenemos por delante, con los retos que hay, educación es el pilar al cual tenemos que dar el punto de partida, y creo que es clave que entre todos lo podamos hacer. Pero tengo confianza con el comprometido con la educación, seguro que con este diálogo podemos conseguirlo. Muchas gracias, Miquele. Pues si os parece, entramos ya en materia a través de la CNMV, pues en un programa concreto, ¿no?, como es el de Finanzas para Todos, al margen de otras consideraciones que quieras hacer. Como os decía antes, pues ¿qué estrategias podemos seguir, ¿no?, desde nuestro país para mejorar nuestra posición en el ámbito de la educación financiera, donde el 15% de los alumnos de 15 a 16 años no alcanza el rendimiento básico en esta competencia en PISA? Hay que recordar que casi coincide ese porcentaje, claro, no quiere decir que sean los mismos, con el porcentaje de abandono educativo temprano, que estamos en torno al 17%.
no quiero decir que coincida, pero sabemos por el informe PISA que el problema de la competencia financiera en el fondo tiene su raíz en la falta de competencia matemática y lectora. Y probablemente en otras cuestiones que María Eugenia Cadenas, desde la CNMV, nos podrá seguro clarificar. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días y muchas gracias por la invitación, gracias por la presentación y un saludo cordial a todos los espectadores. Cuando yo entré a trabajar en la CNMV en el año 2006, lo de la educación financiera era una cosa absolutamente exótica. Era una cosa, bueno, de la que se hablaba, pero que no tenía la importancia que quizá tiene actualmente hoy. Y ya en el año 2006, organismos como el Fondo Monetario Internacional, la OCDE o la propia Comisión Europea instaron a sus países miembros a que empezaran a fomentar la educación financiera entre sus ciudadanos porque se había demostrado que su nivel de cultura financiera era susceptible de mejora. Estas recomendaciones que hizo principalmente la OCDE se plasmaron en España o se llevaron a cabo a través del llamado Plan de Educación Financiera, que desde el año 2008 impulsa la CNMV junto con el Banco de España. Pero no estamos solos, nos acompañan casi 50 entidades colaboradoras entre fundaciones, ONGs, asociaciones de consumidores y usuarios, patronales del sector y, por supuesto, también asociaciones de centros educativos. Este plan de educación financiera tiene el ambicioso objetivo de incrementar la cultura financiera de los españoles, de todos los segmentos de la sociedad española. Esto obviamente pues es algo muy, muy complicado y por eso necesitamos tantos colaboradores. Fundamentalmente este programa se materializa en iniciativas de educación financiera, en formación a través de webinars, de formación presencial, publicaciones, todo tipo de charlas, participación en mesas redondas. Allí donde podemos estar, vamos. Y bueno, se trata de intentar formar a la población española en temas relacionados con las finanzas personales. Aparte también tenemos una página web que es finanzasparatodos.es, que es la página web de referencia en España para la consulta de temas relacionados con la educación financiera. Y un proyecto del que nos sentimos especialmente orgullosos, quizá también porque somos entidades supervisoras y bueno, pues en un principio se podría pensar que estamos muy alejados del mundo educativo, pues uno de nuestros principales proyectos es el programa de educación financiera para centros de enseñanza, que lanzamos por primera vez en el año 2010 de manera un poco, bueno, pues a modo de prueba, a modo de proyecto piloto, con 40 centros en el que participaron 3.000 alumnos y la verdad es que fue tal éxito que desde entonces no hemos parado y lo hemos lanzado todos los años. Es un programa que tiene muy buena acogida por los alumnos, pero sobre todo por los profesores, porque les gustan mucho los materiales que aportamos, las unidades didácticas, los recursos que les facilitamos, los juegos. Y la ventaja de este programa es que es un programa muy flexible y adaptable a la programación del profesor. Es decir, no está conformado como una asignatura única. Como saben, la educación financiera no es una asignatura incluida en el currículum en España. Sí que están sus contenidos, los contenidos de la educación financiera sí que están incluidos en algunas asignaturas del currículum escolar, de primaria, como en ciencias sociales, o de secundaria, como iniciativa emprendedora o economía, por supuesto, pero lo que hacen los profesores es incorporar el material que les damos, que son 10 unidades temáticas relacionadas con el ahorro, el gasto, el uso de productos bancarios, la inversión, los seguros. Esos contenidos los incorporan a su asignatura. De manera que nos hemos encontrado que profesores de matemáticas incorporan esos contenidos a su programación, también los incorporan los de economía e incluso los de inglés, porque el programa está en inglés, y filosofía. También se abren debates filosóficos sobre la importancia del dinero, sobre qué es el dinero y para qué sirve el dinero, ¿no? Entonces, lo hemos visto incluido en todo tipo de asignaturas. Este programa ha sido evaluado varias veces por entidades externas con resultados muy satisfactorios que nos animan a seguir trabajando en él y a que estemos especialmente ilusionados en llevarlo a cabo cada año. Y bueno, pues como decías, Diego, efectivamente, todavía nos queda mucho trabajo por hacer. España ha participado en la evaluación de competencia financiera PISA en 3 ediciones, 2012, 2015, 2018, y todavía está por ver si participará en el 2022. Y bueno, pues sí es verdad que los resultados muestran que todavía tenemos trabajo que hacer porque estamos por debajo de la media de la OCDE. De hecho, en la última evaluación, la del 2008, la media era de 505 puntos. España
obtuvo una puntuación de 492 y el país con puntuación más alta, que fue Estonia, 547. Bueno, pues obviamente todavía estamos un poquito lejos y hay mucho que hacer. En cuanto a lo que se puede hacer ahí, pues hay que fomentar la educación financiera desde muy, muy pequeños, con pequeños gestos, quizá con una pequeña paga que pueda administrar el niño o hablándole de dinero, no rehuir las conversaciones relacionadas con el dinero. Es algo con lo que se tienen que familiarizar y que tienen que aprender a gestionar desde pequeños. El componente familiar es muy, muy importante en este tipo de educación. Y bueno, pues nosotros vamos a seguir trabajando en este tema porque es algo que nos hace mucha ilusión y bueno, con lo que nos sentimos muy motivados. Efectivamente, la autonomía y la familia son dos aspectos que PISA menciona, ¿no? Como mayor autonomía es en cómo se gestiona el alumnado su dinero, mejor rendimiento. Y por otro lado, la familia es la principal fuente de información sobre finanzas para la mayoría del alumnado español, lo que repercute de forma positiva en el rendimiento también. La segunda es Internet. Bueno, también hemos observado en el desarrollo de nuestro programa que a los chavales les entusiasma tanto esto de las finanzas que luego se lo cuentan a sus padres, con lo cual se produce el efecto inverso, los hijos forman a los padres. Y es algo muy, muy positivo del programa. También hay que decir que el alumnado con cuenta bancaria consigue mejores resultados en competencia financiera, dice PISA. Así que ya sabéis, abrir las cuentas. Bueno, eso los bancos encantados. Me gustaría aprovechar la oportunidad para incidir en lo sustancial que es el desarrollo de las competencias básicas de lectura y comprensión, la comprensión lectora y la lógico-matemática. O sea, realmente los programas de educación financiera de ámbito internacional que han tenido mayor impacto y mejores resultados, además de incidir en apoyarse en propuestas formativas de esta índole, lo vinculan con el aprendizaje-servicio, es decir, tiene que estar relacionado con un resultado en el contexto en el que estamos trabajando. Hay experiencias de propuestas en las que realmente la economía familiar se ha visto mejorada porque en una pequeña empresa que estaban gestionando los padres, a partir de una propuesta de educación financiera que se estaba llevando a cabo en el centro, todos han vivenciado una mejora. Por tanto, es esa repercusión de que vemos que nos ayuda a tener un compromiso monetario y económico, a tener mayor dominio sobre la economía familiar y luego a tener espíritu crítico. Si tenemos mayor competencia financiera, pues somos capaces de tomar mejores decisiones desde pequeños hasta la vida adulta. O sea que a nosotros, como entidad bancaria, nos parece sustancial que se favorezcan este tipo de iniciativas. Efectivamente, los programas van encaminados a mejorar la cultura financiera de toda la población, claro, y hay que empezar desde muy jóvenes para luego lograr objetivos a mayor alcance. No sé si queréis intervenir para... El problema principal es ese. Lo que decían, el problema no es que tengamos una educación financiera mala, el problema es que muchas de las personas se enfrentan a los primeros problemas con la educación financiera tan tarde como cuando van a firmar una hipoteca y tienen que empezar a distinguir qué es el TIN de qué es el TAE. O sea, conceptos que son básicos. Nosotros hicimos una campaña, bueno, como campaña tenemos o como una línea de actuación, no la tenemos con fundación, la tiene Bankia, que es Bancademia, que también está destinada a facilitar conocimientos básicos. Además, se dice conocimientos para llevar, porque se hacen pequeñas píldoras formativas en 3 minutos para que mientras estás haciendo un café puedas conocer lo básico de las hipotecas, que no es tan complicado, pero requiere ponerte aunque sea esos 3 minutos. Y es básicamente eso. Nosotros hicimos una campaña de lo que estaba diciendo, que decía algo así como ¿qué es el IBAN? Y contestaba un tipo, para mí el IBAN es el que me pone la tapa en el bar. Y el problema es ese, el problema es que mucha gente todavía desconoce algunos principios que son esenciales para su día a día. Pensamos que todo lo que va relacionando con el mundo financiero no nos afecta, cuando es justo lo contrario. Nada del mundo financiero nos deja de afectar. Por tanto, pese a que ese es el problema, que la mayor parte de la población o una parte importante de la población no tiene cultura financiera, la solución es precisamente la que apuntaban mis compañeras, tanto Rocío como María Eugenia, que es actuar desde el principio y no actuar con asignaturas concretas, sino con competencias transversales o con conocimientos transversales que te vayan educando un poco pues, en la competencia lectora, las matemáticas, que te vayan metiendo un poquito para que veas que es que la economía, como la política, está en todo, queramos o no. Miquel, no sé si quieres... Para mí, el punto de partida que se ha comentado es que la educación financiera es una variable clave de inclusión. Al final, incluso yo creo que nosotros cuando decidimos estudiar el tema de educación financiera,
hicimos un informe con la Fundación Contea, junto con la ECA, y fue muy interesante porque nos dimos cuenta desde cómo la educación financiera tenía un impacto, incluso eso se hizo antes de la pandemia, pero vimos una correlación clara incluso en la respuesta, el nivel de educación, entre el nivel de educación financiera y también la resiliencia de los países frente a la crisis. Y entonces, ahora lo que tenemos por delante, está claro que la educación financiera va a ser una variable clave. Y cómo hacerlo y cómo fomentarlo, nosotros creo que es muy bueno mirar hacia quién lo está haciendo mejor, lo valoramos. Nosotros hicimos un benchmark, por ejemplo, mirando sobre todo a Reino Unido y a Países Bajos, hay otros países claramente que lo están haciendo muy bien, y identificamos tres elementos clave. Uno, más ligado al tema del contenido, qué contenido damos, qué coherencia de los contenidos también con las otras asignaturas, que lo estabas comentando de alguna forma, qué dedicación damos a este contenido. Y aquí me gustaría un matiz, porque yo creo que en términos de dedicación, claro, cada asignatura lucha, ¿no?, para tener más espacio, etcétera. Tenemos que hablar mucho de la eficiencia. Muchas veces en España, aquí, sabéis perfectamente, es uno de los países que se pasan más tiempo, ¿no?, en las aulas, pero a lo mejor la eficiencia para ciertos contenidos no está llegando de la misma forma. Y luego ahí se puede también, ligado al contenido, hablar del tema de la obligatoriedad. Claro, yo creo que hay trabajo que hacer. No es posible un bachillerato de ciencia en estos contenidos que luego los profesores lo integran, pero es fundamental. Y nosotros tenemos un programa con emprendedores universitarios y ahora se está haciendo muchísimo. En los últimos años está claro, los ingenieros ya ven la necesidad que no es solo desarrollar el producto, sino es venderlo, ¿no? Quiero decir que es fundamental. Luego, más que el contenido, también el cómo, ¿no? Cómo hacemos educación financiera, y aquí tenéis una herramienta fantástica, hay un apoyo en nuevas tecnologías, proyectos prácticos. Claro, vosotros habéis desarrollado muchísimos contenidos y es fundamental todo el gran labor que habéis hecho, pero luego hay que adaptarlo para que en los proyectos en el aula sea transversal entre las distintas materias, y esto es clave, ¿no? Ponerlo en práctica, ¿no? Que no sea alguien que te cuente, y hacerlo atractivo sobre todo desde la temprana edad, ¿no? Y creo que antes se introduce ese concepto y fundamental. Y la última palanca que hemos visto clave es el tema del profesorado, ¿no? Que tenemos que hablar. ¿Qué incentivos también actuamos en el profesorado? Porque al final parece a veces el profesor más motivado, ¿no?, que integra estos contenidos, lo integra en un debate de filosofía, de matemática, como decías, que me parece estupendo, pero muchas veces tenemos que ayudar en la formación de esos profesores, dar incentivos y premiar lo que tanto lo están haciendo tan bien para educar en una componente clave de inclusión para nuestra sociedad. Que nos están siguiendo bastantes espectadores de América Latina que preguntan específicamente si estos programas o cómo ellos pueden aplicar estos programas desde esos países. No sé si en Finanzas para Todos está abierto, bueno, como página web está abierto lógicamente a América Latina, pero no sé si llegáis de alguna forma a través de Profuturo o de alguna otra iniciativa a estos países. Estuvimos explorando a través del proyecto Profuturo una iniciativa que probablemente se seguirá trabajando en ella para ofrecer una propuesta con una estrategia de educación financiera en contextos no vulnerables. Ya hay experiencias en Latinoamérica que son relevantes con programas que tienen mucho rigor, con metodologías innovadoras, con una propuesta de acompañamiento profesional y sobre todo con evaluaciones externas que garantizan que van a tener cierto éxito. Nosotros hicimos también una investigación, un estudio del arte de la educación financiera a nivel internacional y encontramos una entidad internacional, perdonadme la pronunciación, creo que se dice AFLITU, que tiene programas en todos los idiomas, prácticamente en todos los idiomas, aprendizaje basado en proyectos, con un acompañamiento muy férreo y sobre todo que tiene una accesibilidad que podría hacernos llegar a casi cualquier rincón del planeta. Conozco proyectos en Latinoamérica, en Perú, en Brasil, en México. De hecho, hay un museo de educación financiera. Y yo creo que los compañeros que están allí pues, pueden identificar alguno que se pueda adaptar a su contexto. ¿Tienes alguna cosa que añadir para el público latinoamericano? Nosotros, el programa que tenemos para los centros de enseñanza se centra únicamente en España. Claro. Sí, de momento no nos planteamos ir más allá. Pero bueno, quizá los materiales de la página web están accesibles. Sí, para los todos materiales ellos. sí que están accesibles. Pues si os parece pasamos, porque bueno, va avanzando el tiempo, la estrategia STEM, ¿no? Todos los estudios indican que existe una brecha de género importantísima en ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. No sé si tenéis alguna
por ir acotando y por ser concretos y no dispersarnos mucho, cómo afrontar quizá, ¿no?, en el ámbito cultural, ¿no? Los estereotipos, parece que mucho responde pues, a la educación familiar, ¿no? Los padres inculcan en las niñas, en las chicas, pues estereotipos que luego pues, efectivamente calan. Diego me mira mucho a mí. No sé. No, perdona. Porque siempre hay que dirigirse a alguien para no hablar en el aire. Un hilo de esperanza o un mensaje un poco optimista. Es cierto que nos queda mucho por hacer, es cierto que hay una brecha, pero es verdad que estamos mejor que antes. Vamos a decirlo. Y estamos avanzando y esto es importante. Un reciente estudio que publicaremos el próximo año en colaboración con la FAD sobre consumo de ocio digital en adolescentes en ese momento de pandemia, pues nos ha arrojado mucha luz en este sentido, porque realmente el consumo de recursos digitales de chicos y chicas pues está muy a la par, con claras diferencias que están ahí. Nosotros, por ejemplo, en nuestros programas de STEM y en los Educaisa Challenge, que son estos retos que hacen los chavales que participan en nuestros programas, pues os daré un dato. Participan más chicas que chicos. Tenemos más equipos femeninos que equipos femeninas de media en la mayoría de los programas. Y otro dato más, además son las que obtienen mejores resultados, es decir, hay una evaluación entre iguales y son las que al final tienen mejor valoración. Bueno, si esa es la paradoja, ¿no? Que las chicas tienen un rendimiento superior a los chicos en todas las áreas y sin embargo luego no acceden a las carreras técnicas o científicas, ¿no? Es verdad que tenemos que seguir trabajando en ello. Nosotros participamos en un programa para despertar vocaciones científicas en la población adolescente femenina, que era Hipatia, que ha acabado ahora en 2020, pero que probablemente le demos continuidad, en el que uníamos distintos museos, entidades, el mundo empresarial, la familia, etc., para poder ayudar a crear herramientas, materiales, acompañamiento y propuestas para despertar un poco esas vocaciones, romper un poco el miedo, entre comillas, a decir, oye, realmente nosotras tenemos mucho que decir y podemos estar ahí. Pero mi mensaje es un poco esperanzador. Hay mucho por hacer, pero nuestra experiencia es que las chicas están ahí. Hay un componente femenino en todos nuestros programas significativo. En Price, concretamente, habéis elaborado un informe sobre este tema. O sea, parece que tenemos informe para... Sí, para todo, ¿no? Para todo. No, pero es verdad a que eso os dedicáis, entre otras cosas. Creo que es importante y sobre todo cuando hacemos informes siempre lo hacemos en alianzas con alguien que nos pueda aportar esta componente. Nosotros no somos expertos de educación. Y es verdad que hace un par de años con Plan Internacional, que es una organización referencia, también de educación para los niños, y ha estudiado mucho en su foco también la brecha que se crea entre niños y niñas, hicimos un estudio que se llama Mujeres jóvenes frente al empleo, que nuestro punto de partida es, nosotros vamos a analizar las competencias básicas que requiere el mercado laboral, entre ellas las STEM, claramente, y luego vemos cómo las jóvenes, en este caso niñas más de 10, 16 años, se valoran ellas mismas en esas competencias. Y algunas de estas competencias que destacan en el mundo laboral como tan necesarias son competencias en las cuales ellas mismas también ven que se valoran muy bien. Que son competencias, por ejemplo, de la agilidad, la adaptabilidad, tema ligado a inteligencia emocional, y son competencias que el mundo laboral valora con una necesidad más allá incluso de las competencias digitales. Es verdad que cuando llegamos a donde vimos más brecha, posibilidad hay área de mejora, eran en dos aspectos, sobre todo, que seguramente ahora podemos ver más, desglosar sobre los temas que comentaste al principio. Uno, justamente sobre una competencia que llamamos de ser digital, ¿no? Con todo lo que conlleva, y ahí también un conocimiento más técnico, y una también vimos una diferencia en tema de emprendimiento, ¿no? Esta cultura de emprendimiento, que parece que es atractivo solamente por... ¿Y qué se puede hacer? Entonces, ahí eso es un gran debate. No es fácil moverse también en este debate. Está claro que hay que trabajar desde todos los ámbitos. Hablamos desde el punto de política pública, desde el punto de vista de las empresas, desde el punto de vista educativo y desde el entorno familiar. Y está clarísimo. O sea, que en cada ámbito hay que sumar. Nosotros, claramente, como empresa, hay que trabajar mucho porque... Está claro que está estudiado, ¿no? Que hay una diferencia de los recorridos formativos al cual uno se pone en las universidades y hay una diferencia de género ya muy clara entre la orientación hacia
cierta universidad u otro recorrido formativo en formación profesional. Y eso es un hecho. Nosotros luego desde la empresa podemos trabajar poniendo un foco fundamental para atraer este género femenino en los procesos de selección, también poniendo referentes clave, porque lo importante también es el poner referente para que sea atractivo. Y luego hay muchas políticas también que a nivel empresarial se tienen que hacer. Pero la verdad, y aquí es un gran debate y seguro me podéis aportar mucho en esta idea, hay que ver también, hay que hacerlo cuanto antes, ¿no? Estos modelos, estas reflexiones, porque bueno, la semana pasada se publicó de nuevo, además del OECD, del informe PISA, que mira más a 15 años, el otro informe es el TIMSS, que mira en cuarto de primaria. Y es verdad que ahí ya se produce una brecha entre los resultados, por ejemplo, en matemática, no en ciencia, sobre todo en matemática, entre niños y niños en cuarto de primaria. Y esto, a mí, como padre de 3 hijos, todos chicos, pero bueno, pero me pone de verdad una idea de ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Y esta es una reflexión muy profunda y que creo que tenemos que hacernos sobre, no es una diferencia de capacidad de hacer competencia, sino hacer atractivo y romper sesgo desde muy temprana edad. De hecho, está estudiado que hay que trabajar desde 3 a 6 años estos temas y sería fundamental empezar ahí. Exacto. Yo creo que los modelos femeninos de éxito, digamos, o digamos en esas áreas son fundamentales. No sé si vosotros tenéis alguna experiencia. En cuanto a dónde actuar, nosotros tenemos un estudio sobre orientación en Andalucía que hicimos en colaboración con la Junta, para el que hicimos grupos de trabajo con los que trabajamos con más de un centenar de personas para ver cuáles eran las principales necesidades. Y en esos grupos de trabajo se trató la orientación y se trató el problema de género. Las conclusiones eran más o menos las que decíais. Eran 3, revisión de los planes de estudio en clave de género para incorporar nuevas iniciativas que acerquen a la empresa, a los y las estudiantes en etapas tempranas, trabajo con familias y campañas por la igualdad. Eso decía nuestro informe, pero ayer, curiosamente, estaba mirando las redes sociales y me encontraba con un informe de Naciones Unidas que traía un dato que a mí me llamó muchísimo la atención. Estudiaba 10 casos de 10 países distintos, europeos, americanos, africanos, para ver precisamente si tenían el mismo problema de género y en qué porcentajes y cómo estaba incidiendo en el desarrollo productivo. Y desde Holanda a Jamaica, o sea, realidades culturalmente totalmente distintas, te decían que los tantos % de mujeres en carreras STEM eran muy bajos, eran entre el 15 y el 20, algún país destacaba un poquito más, pero en general eran los mismos porcentajes que tenemos. Y cuando acudían a las causas, al origen, se daban cuenta de que el 80% de las mujeres o de las niñas, en esos casos, que no habían tomado la decisión de actuar o de ir por estas vías, era por decisión de los padres y las madres, era por decisión de las familias, que eran las que no veían a su hija acercarse es un problema de a prejuicios, una carrera tecnológica. Ese problema se ve en las carreras STEM, pero también se ve en las carreras industriales. Y ahora mismo tenemos un doble problema, porque tenemos el problema de género, pero también tenemos el problema de que en esa industria cada vez faltan más profesionales. O sea, se está perdiendo ese interés por una industria que es vital para el desarrollo de nuestro país. Nosotros, lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo, eso ya desde Fundación, es algo básico como es acercar a las empresas a los estudiantes. Tenemos varios programas en los que son los profesionales los que se acercan directamente a los centros educativos para acercarles su profesión. Porque cuando a ti te hablan de industria, te imaginas con el mono azul lleno de grasa y puede no resultar tan atractivo, pero es que a día de hoy es una realidad totalmente distinta. Claro. A día de hoy la industria es tecnología, es vanguardia y es eso lo que los chavales tienen que ver desde pequeños. Muy bien. Bueno, es un tema que nos lleva un poco de la mano, de la brecha de género, a la brecha que mencionabas tú al principio y era uno de los temas que estábamos previsto tocar, entre el mundo académico y el mundo laboral, el mundo profesional. Es decir, ¿qué podemos hacer para que haya más interrelación? Es decir, que hay, por una parte, muchas vacantes que no se pueden cubrir porque no hay talento preparado para ello y, por otra parte, el mundo laboral pues no echa mano de los perfiles académicos porque no hay una conexión entre lo que demanda la empresa y lo que ofrece el sistema educativo. No sé si en este aspecto vosotros tenéis algo que decir y que pueda aportar alguna solución, ¿no? Es decir, que cómo interrelacionar más un sector como el laboral como el académico, es decir, cómo entendernos. Nosotros la vía clave que vemos es la formación profesional dual. Creemos que el impulso de la FP dual es clave para acercar esas dos realidades que van de la mano. Y no apoyamos tanto una formación profesional dual,
en el sentido más estricto, porque uno de los problemas que tiene ahora mismo la sociedad es que 17 autonomías tienen 17 sistemas distintos para regular la FP dual y nos hemos encontrado que muchas empresas que intentan desarrollar un programa a nivel nacional tienen que adaptarlo a cada modelo autonómico, pero sin ser a lo mejor la panacea o sin ser la solución única, sí que es el camino a seguir. Y si no apostamos por una FP dual directa, tenemos que apostar por una formación en alternancia que permita al estudiante realizar una parte de los estudios de modo teórico en el centro educativo y una parte en el mundo del trabajo. Y eso es bueno, nosotros uno de los principios que tenemos en fundaciones es el actuar como puente entre las dos realidades. Y es básico por dos cosas. Primero, porque mejoras la empleabilidad de los estudiantes. No es lo mismo un estudiante que esté 3 meses en una empresa que cuando empieza a conocer el sistema, empieza a conocer a los profesionales, se tiene que ir con un estudiante que ha pasado 1 año. El estudiante mejora su empleabilidad porque además es que está adquiriendo los conocimientos, tanto los conocimientos que necesita para desarrollar su puesto de trabajo, como las competencias transversales, que es simplemente el nombre de los compañeros. O sea, cosas básicas que en 3 meses a veces se patina. Y se mejora también la competitividad de la empresa. Otro estudio, hablando de estudios, uno que hicimos con Fundación SEPI, sobre qué incidencia tenían los técnicos de FP en las empresas, daba un dato clave, que era que todas las empresas que tenían profesionales FP en sus plantillas eran más competitivas, eran más innovadoras, eran más productivas y como consecuencia de todo ello podían ofrecer mejores condiciones laborales y salariales a sus empleados. Por tanto, nosotros lo tenemos claro. De hecho, nos constituyeron para eso, para apostar por la FP. Os doy un dato, supongo que lo conocéis, pero vamos por refrescarlo y también a nuestra audiencia. Hasta hace poco, tan denostada formación profesional, acapara ya el 42,4% de la oferta de empleo en España, mientras que la universitaria ha caído hasta el 38,5%. O sea que ya ese equilibrio se está empezando a perder, pero claro, siguen faltando perfiles profesionales técnicos que demanda el mercado laboral, y yo creo que ahí el papel de la orientación es fundamental, me parece. No sé qué opináis vosotros. Sí, indudablemente. O sea, yo pondría también ahí un foco y un apunte en esas soft skills, esas competencias que nos preparan para la vida adulta y realmente para ser trabajadores o formar parte de la industria, de la empresa, con un componente, si me permitís, de felicidad. Es decir, hay una competencia de la que yo me declaro muy fan, que es resolución de conflictos de forma colaborativa. Me parece una competencia sustancial que tenemos que empezar a favorecer desde edades muy tempranas, porque realmente es el perfil profesional que se está demandando. No sabemos cuáles son las profesiones del futuro, intuimos, y después de la situación que estamos viviendo, pues quizá estamos más alejados de imaginar lo que nos espera, pero lo que está demandando la sociedad, el cambio que probablemente se va a aventurar con toda esta era digital de la que estamos pues un poco con esta prisa que nos lleva, es a tener esas capacidades, esas competencias para trabajar de forma conjunta, para conversar, para colaborar, para compartir, que puede sonar quizá un tanto superficial, pero que es muy importante. De hecho, hay muchos estudios que dicen que en un futuro habrá profesiones en las que tengamos que perfilar el componente ético-filosófico, que habrá un conjunto minoritario de profesionales que tendrán que tomar decisiones sobre lo que hacen las máquinas. Es decir, convivimos con el algoritmo, con la era digital, con todo esto, pero tenemos que seguir apostando por esas competencias que nos van a hacer realmente competitivos y van a marcar el diferencial. Porque habrá otra serie de tareas que afortunadamente pues, las podrán suplir la tecnología. Pero ¿quién va a tomar esas decisiones? ¿Quién va a tener ese criterio? Y que ahora mismo no se forma. Yo creo que no se Pensamiento forma. crítico, ciudadanía comprometida, todo esto que oímos, pero que realmente en el contexto escolar y en nuestras propuestas y en nuestro compromiso hay que poner foco, porque es donde debemos incidir de cara a afrontar esas nuevas profesiones, que son esos nuevos influencers, llamémoslo como queramos, que realmente tienen que tener un compromiso ético. Y esto es muy importante. Justamente esta semana en el periódico Magisterio entrevistamos a la comisaria europea de Educación, Marilla Gabriel, que menciona que va a ser una de las claves. Sí. Dada la situación que estamos viviendo ahora mismo de un caos informativo, fomentar el pensamiento crítico entre los niños, bueno, entre los ciudadanos diría, pero a todos los niveles.
Muy bien, pues no sé si queréis aportar algo más sobre el ámbito de la FP, de la orientación, de la interrelación entre el mercado empresarial, el mercado laboral y académico. Y coincido plenamente. Aquí lo comenté un poco al principio, pero es verdad que el tema de las competencias es clave, ¿no? A veces hay que cambiar un poco el modelo porque al final, como decía antes, las competencias que están buscando las empresas son agilidad, adaptabilidad, resolver el conflicto. Además de todo el tema de ser digital, que también comentaba que ahí tenemos mucho conocimiento. Nosotros, por ejemplo, el famoso upskilling que lo hacemos internamente, ahora la idea es extender las mismas herramientas al mundo, por ejemplo, de la educación, porque ya hemos desarrollado para formar a los empleados en competencias digitales y es muy fácil trasladar estos contenidos. Lo que es clave es el diálogo, hablarnos y ver los puntos en común, y creo que el tema de la educación financiera ha sido un ejemplo de éxito, ¿no? En este caso, vemos dónde encontramos un punto de conjunción y ver desde ahí cómo entramos en los contenidos sin que nadie vea a las empresas como algo ajeno y con una cierta restricción. Todos tenemos el interés común, que es una sociedad más fuerte, más próspera, como ciudadanos mejor preparados a hacer frente a los grandes retos que tenemos ahora. Claro. ¿Crees que la cultura financiera, es una palanca que ayuda en todas las otras dimensiones de las que estamos hablando? Por supuesto, yo creo que la cultura financiera, bueno, un poco lo que decía Rocío antes, ayuda a tener una vida más libre, mejor y, bueno, pues a tomar decisiones más completa, más acertadas. A tomar decisiones más acertadas y, bueno, de hecho, la educación financiera o la competencia financiera es una competencia clave del siglo XXI, según el Foro Económico Mundial. Entonces, bueno, pues sí, es fundamental, desde luego. Pues dentro de esos nuevos perfiles profesionales, aunque no sea un perfil en concreto, sino que sobrevuele sobre todo, está la cultura emprendedora, que según algunos informes, en concreto de España, si se encuesta a los chicos, hay un porcentaje importante de ellos, y sin denostar a nadie, pero que aspiran a tener un puesto en la función pública antes que crear ellos su propio, digamos, su propia empresa o su propia iniciativa empresarial. Y, en fin, yo creo que eso en España nos queda bastante recorrido por hacer. No sé vosotros qué opináis respecto a este punto, ¿no? Sí, yo comparto ese reto. Nosotros iniciamos ya hace algunos años un programa que se llama Jóvenes Emprendedores, que ha tenido mucho éxito y ha sido muy valorado, en el que buscamos eso, despertar esas iniciativas de emprendeduría, si me permitís, social, porque este componente social es muy, muy importante. Al final es asumir ese riesgo profesional en el que uno se aventura o queremos despertar la necesidad de aventurarnos a ser los propios protagonistas de nuestra actividad profesional, con todo lo que conlleva. Comodidad versus emprendeduría es un debate muy, muy interesante. Está claro que ahora estamos, porque algún oyente dirá, va a decir lo que dice la campaña, y es cierto, nosotros tenemos una campaña que dice: a trabajar se aprende trabajando y a emprender se aprende emprendiendo. Sí. No hay otra manera de hacerlo. Nosotros, para hacerlo, hemos desarrollado 2 proyectos educativos, o uno en concreto que es para fomentar la innovación, que se llama el Reto Dualiza, en el que equipos compuestos por profesores, profesionales y alumnos trabajan de modo conjunto para o solucionar algún problema en una empresa o emprender alguna solución innovadora. Lo primero que nos encontramos cuando empezamos a desarrollar el programa es que existe un problema sobre qué es la innovación. Automáticamente todo el mundo piensa que la innovación es crear Apple, es crear Microsoft, y dicen: yo no innovo. No. Es copiarlo del de al lado y mejorarlo. O sea, eso simplemente ya estás innovando. Entonces, a través de ese Reto Dualiza hemos puesto en marcha han puesto, porque yo desde luego simplemente pongo las bases. Ellos son los chavales los que lo desarrollan. Y han puesto soluciones que luego se desarrollan de modo real en las empresas. Por tanto, no tenemos los españoles un gen que nos impida innovar, no es que seamos incapaces, es simplemente que culturalmente no estamos tan habituados como lo están en otras culturas. Con una asociación, FP Innovación, bueno, un grupo de trabajo, hemos desarrollado el primer hackathon para docentes de FP y encontrábamos el mismo problema, que se enfrentaban al problema o a lo que ellos veían, el problema de innovar, un problema que en un par de horas estaba resuelto y empezaban a dejar que fluyeran
todas las ideas creativas para llegar a soluciones verdaderamente innovadoras. Por tanto, es dar el primer paso, es como decíamos, igual que la competencia o que la educación financiera, ir integrando la innovación en procesos productivos, en modelos educativos. Desde nuestro caso siempre apostamos por un mayor fomento de los centros integrados de FP en los que la formación profesional inicial y para el empleo van de la mano y ya se permiten esas sinergias, empiezas a ver lo que se está haciendo en el mundo de modo real, en el mundo laboral, y viendo es como vas consiguiendo que la innovación vaya prosperando. Muy bien, pues se nos ha agotado el tiempo, vamos. Es decir, que ya sé que he ido de una manera un poco atropellada pasando de un tema a otro, lo siento mucho, pero como había muchas cosas de las que hablar, me parecía interesante abordarlas todas, aunque fuera sucintamente, y que, bueno, de alguna forma, pues nuestros espectadores tengan un poco los elementos de juicio para tomar sus propias decisiones en sus centros educativos, en los lugares desde los que nos estén siguiendo, y recurran también a vosotros, ¿no?, como entidades que estáis en este sector participando para apoyaros en vuestras iniciativas, en vuestros proyectos, en vuestras actividades, en vuestros planes para implementarlos en sus organizaciones. A continuación vamos a dar paso en unos minutos a la mesa dedicada a comprometidos con la tecnología. Mi compañera Saray Marqués va a moderar esta mesa en la que, bueno, van a intervenir también pues, distintas organizaciones, Fundación Telefónica, Tequity, Acer, en fin. Ella presentará a los distintos intervinientes. Agradecer a Miguel, a María Eugenia, a Rocío y a Miquele pues, su participación y muchísimas gracias a todos por participar, por seguirnos. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Bien, pues muchísimas gracias, Diego, y muchísimas gracias a todos los participantes de esta primera mesa que hemos abordado sobre la responsabilidad social del sector financiero. Gracias, Miguel, Rocío, Michelle y María Eugenia, por habernos ilustrado con vuestros comentarios y vuestros puntos de vista en esta mesa tan interesante. Nosotros ahora vamos a continuar, como bien decía Diego, en nuestra siguiente mesa, y antes de continuar, pues lo que quiero anunciaros a todos los que nos estáis viendo, amigos y amigas, por streaming, os hemos avisado por correo electrónico que debido a esos primeros problemas técnicos que tuvimos al inicio de la sesión, por lo que os volvemos a pedir disculpas, en fin, serán los duendes, lo decía al comienzo. Lo importante es que todo el equipo hemos reaccionado rápido y hemos generado este nuevo enlace, que es donde nos estáis viendo ahora, y os hemos enviado a todos vosotros un correo electrónico con este enlace para los que no se han podido incorporar a esta primera parte, pues que puedan incorporarse a partir de la siguiente. Simplemente quiero deciros que este enlace en el que estáis viendo la retransmisión va a ser el que vamos a utilizar ya para lo que nos queda de jornada. Así como habíamos dividido inicialmente la jornada en 4 bloques, traducido en 4 enlaces diferentes de retransmisión por YouTube, ahora vamos a continuar del tirón en este mismo enlace, salvo evidentemente las 3 horas de por medio que tendremos entre las 2 y las 5, que será la primera sesión que arrancamos por la tarde. Habrá unas 3 horas de pausa, que bueno, ahí os invito pues que os vayáis a comer o a desayunar en función del país al que pertenezcáis. Mientras preparamos a los intervinientes del próximo bloque, que como sabéis es comprometidos con la tecnología y que ahora daremos paso, yo quiero dedicar estos breves minutos a 2 cosas. La primera, recordaros vuestra participación. Disponéis del chat tanto en YouTube para plantear vuestras preguntas, comentarios, el hashtag a través de Twitter, hashtag comprometidosedu, podéis también ahí, participar y dejar también vuestros comentarios, vuestros puntos de vista, vuestras preguntas. Nosotros vamos a intentar estar pendientes, de hecho tenemos el equipo pendiente para en algún momento dado dar cabida a algunas de esas preguntas. Y por supuesto a todas las instituciones, empresas que están participando en la jornada de hoy, en este primer encuentro virtual de comprometidos con la educación, invitarles a que están a tiempo de participar en la publicación que comentábamos al inicio, que vamos a
a publicar, valga la redundancia, en enero después de las fechas navideñas. El Comprometidos de la Educación, que llevamos ya unos cuantos años editando desde el periódico Magisterio, pues lo dicho, invitamos, si todavía estáis a tiempo, de participar. Y como decía, mientras damos tiempo, vamos a aprovechar los minutos que no tuvimos al inicio para hablar de ese Anuario de la Educación 2021, que no nos dio tiempo a escuchar correctamente a Javier Peris, con la de cosas interesantes que nos tenía que contar, pero rescatamos de nuevo al director general de SINA Educación, José María de Moya, al que invito a que nos des algunas pinceladas más sobre el Anuario de la Educación. Anuario de la Educación del que estoy orgullosísimo, que tengo aquí otra vez, en que aprovecho, me cuelo, ¿verdad?, en mientras ya el resto de participantes en la siguiente mesa van subiendo y se van colocando. Bueno, pues quería explicaros, ¿no?, rápidamente el anuario, qué es lo que contiene. Bueno, pues lo que contiene es, en primer lugar, un resumen del año educativo, de un año educativo muy peculiar, ¿verdad?, que hemos tenido en España, marcado por la pandemia y cómo ha afectado de forma absolutamente decisiva la actividad de los centros educativos. A continuación, tiene un especial Latinoamérica, ese que os he enseñado antes, ¿no?, y que yo creo que por eso me parece que va a tener mucho interés para todos los docentes que nos estáis siguiendo desde Latinoamérica. Me decían desde Fundación Santillana, hace unas semanas, su director general, que a veces pecamos de eurocentrismo, es decir, no sé si somos muy conscientes de que lo que hemos tenido, lo que hemos padecido en los países europeos es prácticamente nada en comparación con lo que se ha sufrido en Latinoamérica, cómo ha impactado la COVID en Latinoamérica. Si aquí hemos tenido un trimestre educativo fatídico, perdido, ¿verdad?, el último trimestre del curso, realmente en Latinoamérica ha sido un curso completo. Ayer era comienzo de curso, ¿verdad?, cuando ocurrió todo, cuando se decretó, pues, el confinamiento general, unido a las dificultades, sobre todo en determinadas zonas rurales, particularmente las dificultades de conectividad, de adquisición de dispositivos, de formación del profesorado, de contenidos digitales, que son las cuatro patas de esa mesa necesaria para que las clases híbridas, las clases online pudieran impartirse. Lamentablemente, en muchas regiones de Latinoamérica y también aquí en España, en muchas regiones de Latinoamérica no ha sido posible porque alguna de esas cuatro patas de la mesa cojeaba. Bueno, pues ese es el panorama realmente, sí, dramático y que el profesorado probablemente con mucho pundonor ha sido capaz de sobrellevar, pero que, en fin, que hay que admitir. Esa es la realidad de Latinoamérica y la que se describe en ese especial tan interesante. Y rematamos el anuario con la descripción de lo que consideramos las 10 tendencias educativas del momento. Es decir, hemos hecho un análisis, pues, muy sesudo de qué es lo que se lleva, ¿verdad? Pero, en fin, tendencias con sustancia, no moda, sino tendencias con sustancia, que paso a enumeraros, ¿no?, y que, en fin, para que veáis qué son los temas. Programación y alfabetización del siglo XXI, realidad virtual, un viaje más allá del aula, sería la segunda, neurociencia y aprendizaje, la tercera, responsabilidad digital, la educación en STEAM, mirar al futuro, aulas colaborativas, la educación híbrida, de la que hablábamos hace un momento, que llega para quedarse, la relación entre familia y escuela, un clásico, pero que se ha vuelto a convertir en tendencia, ya se está volviendo a hablar en muchos sitios, que si homeschooling, que si no, que si es posible. Construir el aprendizaje desde el alumno sería la novena tendencia y el gran potencial de la práctica y el prototipado. Bueno, pues se analizan esas 10 tendencias educativas, como cada año, ya el año pasado ya lo hicimos, que van a ser los temas de los que se va a hablar mucho durante 2021. Con lo cual, aquí tenéis, una vez más, eso, el anuario de educación, con ese resumen del año educativo, con ese especial Latinoamérica y con esas 10 tendencias educativas que distribuiremos, como os decía antes, en formato electrónico de forma muy masiva en España y en toda Latinoamérica, junto con el Comprometidos por la Educación que os comentaba Borja y en el que todavía podéis participar. Yo no sé si, Borja, me parece que has mencionado a través del correo electrónico magisnet@magisnet.com, que es el correo corporativo del periódico Magisterio, pues podéis
participar y se os explicará cómo se puede participar.